¿Qué podemos esperar para el próximo 2025? Vamos a analizar estos factores claves que podrían marcar el rumbo de la economía y, por supuesto, de los mercados financieros, y para ayudarnos a desglosar estos temas y estas incógnitas y para entender las decisiones de la Fed y cómo pueden impactar nuestras inversiones y el crecimiento económico, vamos a enlazarnos con nuestro compañero Alejandro Nava. Y Alejandro, arranco de una con la primera pregunta, que tiene que ver con la reunión, que va a ser una reunión clave para el futuro. Alejandro, con esta reunión del día 18 de diciembre, siendo la última de 2024, ¿qué impacto podría tener en las expectativas económicas del 2025 si la Fed decide mantener las tasas de interés entre el 5,25 y el 5,50 como está actualmente? Bueno, Raúl, realmente esta es una decisión que enviaría un mensaje de estabilidad. Mantener las tasas en estos niveles podría realmente significar que la Fed considera que de hecho que ha hecho realmente lo suficiente para controlar la inflación, pero también sugiere que aún hay riesgos de recalentamiento en la economía. Esto podría mantener una incertidumbre entre los mercados financieros, especialmente en los sectores sensibles a los tipos de intereses, como lo que es el sector inmobiliario y también en sector de tecnología. Para el año 2025 podría ser un indicador de que la Reserva Federal no planea moverse rápidamente hacia los recortes, enfriando las expectativas del crecimiento agresivo. De hecho, se esperaba que para el año 2025 existieran 3 reducciones de los puntos básicos en la Reserva Federal y que en este 2024 propiamente también deberían de haber sido 3 reducciones. Todo esto pues se ha vuelto ya ahora en 4, en 100 puntos básicos, una reducción de 75 puntos básicos, una reducción más de 25, que fue la última, y que para este miércoles se espera una reducción adicional de otros 25 puntos básicos. Entonces, posiblemente ya estaría comiéndose 2 de las reducciones que estarían o que estaban planeadas para el año 2025. Bueno, Alejandro, definitivamente nosotros estamos a la expectativa porque siempre hacemos el chiste, y creo que el mercado en general hace el chiste, que cada vez que sale Jerome Powell con su libretita, todo el mundo se enloquece y obviamente hay mucha expectativa. Pero hablando un poquito de eso que tú mencionabas, que era la inflación y de en las posibles tasas de interés de un 0,25%, la inflación ha mostrado cierta moderación, pero sigue en niveles preocupantes. ¿Crees que la FED está lista para bajar las tasas en el 2025 o podría mantener esta política restrictiva por un poco más de tiempo y esperar que llegue Donald Trump? Sí, obviamente se va a esperar que llegue. De hecho, las rebajas de la Reserva Federal estaban dispuestas para después de marzo, del segundo trimestre o el tercer trimestre del 2025. Pero realmente es un panorama complejo, aunque el subyacente del índice de precios al consumidor ronda en el 3,5, el de productores al 3,3, aún siguen lejos de ese objetivo del 2%. La Fed probablemente querrá ver más evidencia de moderación antes de considerar los otros recortes, además de mantener las tasas altas. Esto ayuda y sirve como un seguro contra un rebote inflacionario. La clave será el comportamiento del empleo y el consumo, porque realmente estos indicadores se debilitan y entonces podríamos ver un giro diferente en el año 2025. Todo esto tenemos que tomar en consideración el lado favorable que puede tener para la economía, así como el lado opuesto. Bueno, Alejandro, vamos a ver, porque también hay dos reportes que estamos esperando que salgan mañana y probablemente salgan el miércoles antes de la última reunión. Pero hablemos un poco más acerca de ese ajuste de tasas y también lo que son las cifras del desempleo. Aunque las tasas han estado, obviamente, como lo comentábamos, en su nivel más alto en los últimos 22 años, el mercado laboral, según los números, sigue sólido. Entonces, ¿cuál es el rol que está jugando este equilibrio en las decisiones que pueda tomar Jerome Powell o que pueda tomar la Fed?
Bueno, pues realmente este es un equilibrio entre las tasas muy altas y el mercado laboral que sigue siendo resiliente y es uno de los mayores retos para la Fed. Sin embargo, el desempleo se encuentra en 3.7% y la desaceleración en la creación de empleo pues realmente podría ser una señal de enfriamiento. La Fed está monitoreando cuidadosamente esos datos porque ve una desaceleración más fuerte en el empleo, lo que podría justificar tasas más bajas. Sin embargo, mientras el mercado laboral permanezca firme, la Fed no sería precisa en reducir esas tasas de intereses que obviamente la mayoría de las personas quieren o queremos que las tasas bajen. Sin embargo, pues como lo mencionaba hace un momento, no siempre es la mejor solución para ello. Y teniendo un desempleo en el 3.5, una inflación moderada, pues todo esto está en esa incertidumbre de hasta qué punto es bueno bajar esas tasas de la Reserva Federal. Mira, Alejandro, aquí estoy revisando mi calendario y veo que precisamente acá tenemos el Employer Cost for Employee Compensation, que es el costo de empleado por compensación del empleador, que sale mañana. También tenemos el State Job Opening o el reporte de trabajos del mes, que debería salir también el día martes. Y el día miércoles tenemos la experiencia laboral por población anual, que va a salir también el día miércoles. Todos esos reportes van a salir antes de la reunión de la Fed. Pero bueno, hablemos también del consumo resiliente, lo estábamos diciendo. Esto representa el 70% del Producto Interno Bruto o del PIB. ¿Cómo esto puede o cómo puede la Fed encontrar un balance entre controlar la inflación, que es lo que ha sido como que el gran talón de Aquiles, y no frenar el motor económico clave del país? O sea, ¿cómo controlas la inflación sin generar que las empresas sigan produciendo? Bueno, pues esa realmente es la pregunta del millón, como diríamos por ahí, ¿verdad? Ya que la Fed pues camina propiamente en la cuerda floja. Para un lado, pues está bajar los intereses, por el otro lado, contener esa inflación también que no se vaya a elevar y cause problemas mayores. Si se endurece demasiado la política, podría significativamente desinteractivar este consumo, pero si es demasiado lo que se está arriesgando en ese rebote inflacionario. De hecho, la clave estará en analizar cómo responden los hogares a las tasas altas y si el consumo sigue siendo fuerte. Por su parte, pues la Fed tendrá ese margen para mantener su postura actual y si ve que se empieza a debilitar significativamente, podría necesitar hacer ajustes para evitar nuevamente una recesión como la que hemos visto en tiempos pasados, en 2021, en junio del 2021, realmente ese índice, ese número llegó a ser del 9.1% de inflación. Bueno, también, Alejandro, hay que tomar en cuenta de que muchas de estas cosas van a estar, digamos, condicionadas o van a ser de repente revisadas luego que tome el control la próxima administración, que el próximo presidente Donald Trump, aunque obviamente Jerome Powell dice que ellos toman sus propias decisiones, pero no es que estén desligadas del todo una de la otra. Y por eso también tenemos que hablar acerca de las expectativas de crecimiento. Previsiones de crecimiento del 2.1% para lo que termina este año 2024 y el posible enfriamiento del crecimiento en el 2025. ¿Tú crees que esto va realmente a influir en las tasas de interés? ¿Va a influir en que Jerome Powell tome o no tome la decisión de reducir las tasas? Definitivamente tiene que influir. Las tasas altas enfrían sectores como el de inmobiliario, el crédito, el de consumo, reduciendo ese impulso de crecimiento. Y si bien un ajuste gradual permitiría un aterrizaje suave, pues la clave será cómo responde el sector empresarial. Si las empresas reducen la inversión,
pues eso también podría traducirse en un crecimiento aún más lento para el 2025. Realmente, como te lo mencioné hace un momento, se encuentra la Fed completamente en la cuerda floja y tiene que seguir avanzando, y esa es siempre su mayor situación en la que vive, estar avanzando en esa cuerda floja y tener el control de los dos lados. Bueno, Alejandro, lo que te mencionaba anteriormente, Jerome Powell, la Fed, Donald Trump. Realmente sabemos que Donald Trump ha sido crítico de la Fed. Han tenido como su amor y su desamor. En algún momento parece que Jerome Powell y él se llevaban bien. Luego tuvieron este pequeño impasse antes de las elecciones, después de las elecciones. ¿Crees que el regreso de esta figura influyente podría generar esa tensión que de repente algunos están comentando, esa tensión entre Donald Trump y Jerome Powell? Bueno, absolutamente. Trump tiene un historial de presionar a la Fed para reducir tasas, y su influencia podría intensificar este debate político sobre la independencia de la institución. Incluso podría generar volatilidad en los mercados si los inversionistas perciben que las decisiones de la Fed están realmente bajo presión política. Por eso es muy importante entender que son dos situaciones opuestas, o la Fed es completamente un organismo muy independiente y no está dependiendo propiamente de lo que es el gobierno, o en este caso de lo que haría el presidente Donald Trump al respecto. Bueno, Alejandro, vamos a esperar el 20 de enero, vamos a esperar qué va a suceder. Vamos a esperar el miércoles primero, miércoles 18, a ver qué dice Jerome Powell y también ver qué reacción va a dar Donald Trump, si de repente va a reaccionar de manera inmediata a lo que pueda decir Jerome Powell el día miércoles en la última reunión de la Fed, o vamos a ver qué sucede el día que se posicione como presidente. Pero hay algo que yo siempre comento en forma de chiste. Estamos en un mundo global, Alejandro, y yo digo que cuando uno estornuda, acá en Estados Unidos la saliva cae en América Latina o cae en otros países. No se puede negar el poder y el peso que tiene la economía de Estados Unidos, la influencia que tiene sobre los otros mercados, pero también tenemos economías como la China, como la economía china y la eurozona, que han estado desacelerándose. ¿Tú crees que la FED debería considerar estos factores en el momento de tomar su decisión? Efectivamente, ya que no opera aisladamente, la desaceleración global puede impactar a las exportaciones estadounidenses y generar realmente mayor aversión en el riesgo de los mercados financieros. Si bien el mandato aparentemente es local, una desaceleración internacional pronunciada podría influir directamente en decisiones. Y ya hemos visto cuando, en este caso, Jerome Powell, pero otros a directivos que han estado al frente de la Fed, como los anteriores, se han reunido con otros representantes de mercados como el de Europa, el Banco Central Europeo, en otros países o en otros continentes, y que aparentemente hablan la situación global del país y qué es lo mejor. Llegan ellos propiamente a tener una solución en cuestión de estar reduciendo las tasas de intereses, y lo vimos la semana pasada, ya que en Europa se han reducido 25 puntos básicos en su última reunión, que es justamente una semana antes de lo que sucede con la reunión en la Reserva Federal aquí en los Estados Unidos. Eso que comentas es muy importante porque es verdad. Jerome Powell estuvo en Europa, estuvo reunido con los directores o los presidentes también de la Reserva Federal de diferentes países europeos, de la eurozona, y precisamente ellos tomaron esa decisión de ajuste de tasa mucho antes que en Estados Unidos. En el caso chino, hay varias cosas, podemos hacer todo un segmento entero de eso, pero Donald Trump invitó a Xi Jinping a su inauguración, cosa muy particular. Vamos a ver si viene Xi Jinping a la inauguración. Se habla todo el tema, sabemos de los aranceles que quiere imponer Donald Trump, precisamente a China. Esto muestra también China, de repente un acercamiento. A China no le interesa una guerra comercial con los Estados Unidos en este momento, porque hay algo que sucede, y lo hemos comentado acá, lo han comentado varios de nuestros
invitados, expertos, y es el peso que representa la economía de Estados Unidos para China. China ha estado enfrentando problemas inmobiliarios, vimos el tema de Evergrande, que se fue a la quiebra, esa burbuja inmobiliaria de China se está desinflando, han tenido también sus problemas por primera vez, luego de muchos años de crecimiento, parece que hay un freno en la economía china, entonces de repente esto pueda también jugar a favor de Donald Trump, que sabemos que dice que va a llegar con mano dura a negociar, pero bueno, hay que ver cuando realmente se monte. Pero definitivamente los mercados financieros, las tasas, están anticipando que estas tasas se mantendrán. Pero en un caso tal, ¿qué pasaría si la FED sorprende con un ajuste de última hora y cambia la jugada? Bueno, pues realmente sería un shock para los mercados, impactaría demasiado y podríamos ver incluso una corrección significativa en los activos de riesgo, como son acciones, criptomonedas, obviamente. También habría un fortalecimiento en el dólar, lo cual pues sería una buena parte de todo ese problema, pero todo esto podría complicar aún más el panorama global. Recordemos que, como tú lo dices, cuando aquí la economía en los Estados Unidos destornuda o tiene, por decir, alergia, pues realmente eso impacta a muchos países donde también se ven afectados simplemente por lo que está sucediendo dentro de los Estados Unidos. Es una economía global, cada vez estamos más interconectados y es muy difícil. Alejandro, estamos en un año que va a ser, va a marcar ahora el 2025 un año de transición. Cerca de este fin de año, ¿qué tú crees que puedan ser las decisiones que la FED pueda tomar que impactarán más la economía el año que viene? Porque sabemos que lo que se diga este miércoles, de repente ya no haga mucho efecto en los menos de 20 días que nos quedan de año. Realmente esto va a tener su efecto en el 2025. Sí, efectivamente, las proyecciones de crecimiento y los planes en las tasas pues serán determinadas. Si la Fed opta por mantener su política restrictiva, el impacto podría ser un crecimiento más lento y de mayor presión sobre los mercados laborales. Vamos a estar realmente pendientes de todo eso y esa es la gran noticia para esta semana, el día miércoles, cuando la Reserva Federal dé su reporte sobre esta decisión, que hasta el momento existe un 93% de seguridad que sí habrá esa reducción de 25 puntos básicos. Vamos a estar pendientes y recuerden que aquí en comercio.tv se puede ver esa entrevista de Jerome Powell, o más bien ese speech que hará completamente en español. Esperamos tener la transmisión en vivo, Alejandro. Dios permita que nuestro equipo de producción lo pueda tener a tiempo para eso. Pero te tengo que hacer una última pregunta respecto a este tema, Alejandro, y es para las personas que invierten. O sea, con unas tasas altas que podrían mantenerse, ¿qué se recomienda a las personas que están invirtiendo? Bueno, pues propiamente hay que entender y conocer qué tipo de inversionistas somos. Podríamos priorizar inversiones, por ejemplo, en sectores defensivos como la salud, el consumo básico. Ya anteriormente lo hemos hablado de que no importa cómo se encuentre la economía, no importa en qué situación nos encontremos nosotros. Salud, el sector de salud tenemos que estarlo usando. Ir al doctor por una gripa, por una enfermedad mayor, siempre exista una buena economía o una mala economía, el sector de salud está presente. Además de otros sectores como el de consumo básico, donde tenemos que consumir papel higiénico, jabón, shampoo, pasta de dientes y productos como lo que es comida, enlatados o no enlatados, podemos o tenemos que tener el acceso a esas compañías en cualquier momento, en cualquier situación económica personal, individual o propiamente que esté viviendo el país.